Hoy existe un fenómeno mundial donde muchos jóvenes dicen que no se sienten humanos. Mi verdadera identidad está en un animal. Yo me siento perro, el otro se siente gato, algunos se sienten zorros, lobos, en fin. Pero mi pregunta es la siguiente. Aún viendo estas cosas, ¿vas a seguir ignorando que estamos en un gran conflicto espiritual? Pero lo más impactante es esto. La Biblia ya lo había advertido hace miles de años que la humanidad en los últimos tiempos viviría una crisis de identidad tan profunda que muchos llegarían a perder su propia naturaleza. Y lo más sorprendente, el primer caso de Terians, podríamos decir, aparece en la Biblia. Y no fue casualidad, fue una consecuencia espiritual que nos llevará a comprender por qué hoy los Terians. La Biblia nos presenta un ejemplo impactante. El rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Un hombre poderoso, brillante, conquistador, pero espiritualmente orgulloso e incrédulo del Dios verdadero. Daniel 4:30 registra sus palabras. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder? Ese fue su pecado, rechazar a Dios, gloriarse a sí mismo, endurecer su corazón, y entonces ocurrió algo estremecedor. A ti, rey, el reino ha sido quitado, y serás arrojado de entre los hombres. Fue echado de entre los hombres, y su corazón fue hecho como el de las bestias. Perdió su razón, vivió como un animal, y se degradó completamente. Pero la Biblia revela una verdad profunda. Cuando el ser humano rechaza a Dios, pierde su identidad. ¿Por qué? Porque fuimos creados a imagen de Dios. Pero cuando se rechaza esa imagen, comienza una degradación progresiva que es impactante. Fíjate, primero moral, luego mental y finalmente espiritual. Romanos capítulo 1, más conocido como la profecía de la degradación humana, describe exactamente este proceso. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y concluye con el versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, de nuevo, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahora yo quiero que observes el orden. Fíjate, número 1, rechazan a Dios. Como consecuencia, corazón entenebrecido, es decir, una mente completamente carente de luz, una mente ciega, sin discernimiento espiritual. Número 2, idolatría, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible o imagen de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Número 3, culto falso. No adoraron al verdadero Dios, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, que es bendito por los siglos. Y número 4, frutos del pecado. Se comienza a degradar la naturaleza humana y se pierde la identidad. Deshonraron entre sí sus propios cuerpos y comenzaron a practicar pasiones vergonzosas.
Pablo usa un término muy interesante. Dios los entregó, que básicamente significa abandono judicial de parte de Dios, aunque siempre con esperanza. Estas personas decidieron no glorificar a Dios y Dios los entregó, los soltó, les quitó su protección y automáticamente el diablo comienza a hundirlos en un espiral de pecados desenfrenados, al punto que, técnicamente hablando, cambiaron el diseño de Dios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles y de todo tipo de animales. Ahora, muchos jóvenes que hoy viven una crisis extrema de identidad no llegaron ahí solos. Llegaron ahí porque crecieron sin formación espiritual, porque hubo una generación de padres que dejaron de enseñar la Biblia, dejaron de hablar de Dios en el hogar, dejaron de corregir con amor, dejaron de formar identidad en Cristo. Y déjame decirte que si no te educa Cristo, te educa Satanás. Proverbios 22:6 advierte de una manera impactante: instruye al niño en su camino. Cuando un niño crece sin la dirección espiritual correcta en Cristo Jesús, queda vulnerable y el mundo siempre estará ahí para llenar ese vacío. No es solo una crisis juvenil, es una crisis de hogares, una crisis de padres que dejaron de levantar altares familiares. Jesús enseñó que antes de su regreso la humanidad viviría una gran confusión moral y espiritual, y hoy la podemos ver. Pérdida de la identidad, rechazo a la creación divina, exaltación del ego humano. Esto no es casualidad, es una señal profética. Y el enemigo lo sabe. El enemigo siempre ha querido una cosa, y es destruir la imagen de Dios en el hombre. Porque sabe que si destruye la imagen, destruye su identidad. Pero la historia no termina en oscuridad, no termina en caos, termina en restauración. Este rey Nabucodonosor no terminó como una bestia. Escucha esto. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, su reino por todas las edades. Cuando Nabucodonosor reconoció a Dios, su mente fue restaurada, su identidad fue restaurada, su humanidad fue devuelta. Escucha con atención, no importa cuán profunda sea tu confusión, Cristo puede restaurarla completamente. Hay esperanza para cualquier joven, hay esperanza para cualquier familia. La historia de Nabucodonosor termina con una de las declaraciones más poderosas de toda la Biblia. Después de ser restaurado, él dijo lo siguiente: Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Porque todos sus caminos son verdad. Y en esencia declaró: no hay otro Dios como este que salve. Y ahora yo quiero hablarte a ti. Sí, a ti que te identificas como un Terians. Si sientes que no encajas en la sociedad, si sientes que tu identidad está fragmentada en algo que dentro de ti no termina de estar en su sitio, déjame decirte algo. La Biblia cuenta la historia del rey Nabucodonosor, no para humillarlo, para mostrarle al mundo que hay restauración, esperanza y salvación en Cristo Jesús. La Biblia cuenta la historia de este rey para mostrarnos que nadie está demasiado lejos para ser restaurado. Fue un rey orgulloso, se creyó autosuficiente y rechazó a Dios, y como consecuencia terminó viviendo como una bestia, desconectado de su propia humanidad. Pero ese no fue el final de su historia. Cuando levantó sus ojos al cielo, déjame decirte que Dios no lo rechazó, no lo aplastó, no lo abandonó, le devolvió la razón, le devolvió su identidad, le devolvió su dignidad. Y hoy yo quiero decirte algo con mucho amor. Tu valor
no está en parecerte a un animal. Tu identidad no está en desconectarte de lo humano. Fuiste creado a imagen de Dios. Eres único e irrepetible. No hay nadie que tenga tu misma huella dactilar. No es un accidente. No eres un error de diseño. No eres una simple confusión biológica. Eres portador de la imagen del Creador. Si hoy te sientes perdido, confundido o confundida, haz lo que hizo este rey. Alza los ojos al cielo. No necesitas tener todas las respuestas ahora. Solo necesitas una cosa: reconocer que necesitas a Dios. Y ese mismo Dios que restauró a un rey que vivía como una bestia por su arrogancia y su orgullo, puede restaurar tu mente, tu identidad y tu corazón. Dios no vino para burlarse del confundido, vino a restaurarlo. Y si hoy decides mirarlo a Él, puede comenzar una restauración que transformará tu historia. Y la pregunta no es si el mundo está perdiendo su identidad. La pregunta es: ¿alzaremos nuestros ojos al cielo antes que sea demasiado tarde?